Buenas tardes y gracias por su presencia esta tarde en el Instituto Alemán, al que agradecemos cordialmente la hospitalidad que nos dan este curso y que nos han dado otros muchos cursos, especialmente a su directora Antonia Blau y a Rebeca Castellanos. Hoy inauguramos aquí el ciclo de sesiones Nietzsche y sus amigos, un mapa intelectual de Alemania a fines del siglo XIX, que lo hemos preparado según una idea del propio Óscar Quejido, me parece. Lo hemos preparado en el seminario Nietzsche Complutense para llevarlo este curso de forma paralela al otro ciclo que empezamos muy recientemente en el Círculo de Bellas Artes, dedicado a la lectura del Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Bueno, tengo que decir algunas cosas, digamos, técnicas, como por ejemplo que casi todas nuestras actividades del Seminario Nietzsche Complutense son retransmitidas en directo desde el canal de YouTube del seminario y luego colgadas las grabaciones en la página web y también en las redes sociales. También tengo que decir para los estudiantes que ofrecemos el reconocimiento de un crédito por la asistencia al ciclo completo de sesiones y la elaboración de una pequeña memoria al final del curso. Quienes estén interesados al final pueden dirigirse a Laura Rodríguez Frías para esta cuestión. Si alguien además quiere recibir información de las actividades del seminario y suscribirse a la lista de correos para estar informado, también pueden dirigirse a Laura y dejarle su correo electrónico. Y luego simplemente decir que al terminar, por gentileza del Goethe Institut, tendremos un vino en el jardín. Bueno, yendo ya a las cuestiones más importantes, hoy inaugura este ciclo el profesor Óscar Quejido Alonso, del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Filosofía. En esta facultad se doctoró con premio extraordinario de doctorado con una tesis que llevaba por título La construcción de la subjetividad en Nietzsche hacia nuevas perspectivas políticas. En coherencia con este tema, con esta temática, habría centrado su investigación en la obra de Nietzsche, especialmente en los aspectos antropológicos y políticos que se desprenden de su filosofía del cuerpo. Desde el año 2012 codirige el Seminario para la Investigación y la Difusión del Pensamiento Nietzscheano, Nietzsche Complutense, y es también director del grupo de investigación complutense que se llama CLEPO, Cuerpo, Lenguaje, Poder, Lecturas Contemporáneas a partir de Nietzsche. Hoy el amigo Óscar nos va a hablar del tema de la amistad en Nietzsche y sin más le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y... No sé si... Vale, creo que sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Goethe Institut, a quien agradezco, ¿no? que nos sigan también, como decía Mariano, acogiendo, ¿no? en sus instalaciones una vez más, particularmente gracias a la directora y a Rebeca Castellano, ¿no? que también año tras año pues, nos hace más fácil, ¿no? Nos hace más acogedora y más amistosa también podríamos decir, la situación, ¿no? Todo lo relacionado con la logística necesaria para estar aquí, ¿no? que es bastante la logística. Bueno, en ese sentido, también quiero agradecer a mis compañeros y a compañeros y compañeras del seminario Nietzsche Complutense, que son ya también amigos y amigas después de tantos años, compartiendo intereses comunes, las dos Lauras Rodríguez, ¿no? Víctor Conejo, desde luego, Carlos Sancho, Germán Cano, por supuesto Mariano, a quien también agradezco la presentación que me hace.
Bueno, como sabéis, este curso, como decía Mariano, en realidad prácticamente va a ser un curso y medio, ¿no? El curso que viene también lo dedicaremos a estudiar a Nietzsche en un ámbito como vamos a ver ahora, que él mismo considera fundamental, que es el de las relaciones personales, ¿no? El de las relaciones personales. El de las relaciones en particular de amistad y de enemistad. Vamos a ver en cada sesión pues algún personaje que fue importante en la vida de Nietzsche y que por ello, pues de una u otra manera, influyó en su pensamiento y en su obra. Al hacerlo, al desentrañar sus relaciones personales, pensamos que encontraremos mejor a Nietzsche y que encontraremos mejor a su filosofía y su pensamiento. Los amigos de Nietzsche son en bastantes ocasiones, reconocidos representantes de la vida intelectual, académica, artística y social de Alemania. Filólogos, historiadores, músicos o, como veremos, también importantes y reconocidas feministas que se relacionaron en mayor o menor medida con él a lo largo de su vida. Entonces, durante los próximos meses trataremos de acercarnos a ellos y a ellas, a su relación con Nietzsche, ya aprovechando a sus diferentes ámbitos de trabajo y con esto tratar de dibujar, ¿no? Una especie de mapa intelectual, como dice el título y como recordaba Mariano, ¿no? Mapa intelectual de Alemania a finales del siglo XIX, o lo que es lo mismo, el mapa o el contexto intelectual en el que nuestro pensador desarrolló su obra y su pensamiento. Bueno, claro, parecería razonable que antes de empezar a desvelar los entresijos de las relaciones personales de Nietzsche, pues dediquemos una primera sesión a ver más despacio las nociones, ¿no?, de amistad y de enemistad que está manejando Nietzsche en su obra, y esto es lo que yo voy a tratar de hacer hoy. Adelanto que la cosa no es nada fácil de presentar, creo yo. En los últimos años esta noción de amistad está siendo vista por los especialistas como una noción importante, ¿no? Como una noción vertebradora, podríamos decir, del pensamiento de Nietzsche, una noción bastante nuclear, a pesar de, no voy a decir que haya pasado desapercibida, pero desde luego que no se le ha dado quizá durante bastantes años la importancia que luego resulta tener, ¿no? En algunos estudios clásicos, ¿no?, el de Kaufmann o el de Jaspers, encontramos, ¿no?, el tema de la amistad, es un elemento destacado, sobre todo en Jaspers, ¿no? Pero bueno, quizás solo en los últimos años yo creo que se está trabajando de una manera mucho más sistemática, ¿vale? No son aún demasiados los trabajos que se han centrado en esta cuestión, pero ciertamente son cada vez más y desde luego todos ellos subrayan la importancia que tuvo para Nietzsche a lo largo de toda su vida reflexionar sobre la amistad y sobre la enemistad, ¿no?, sobre este par de conceptos. Como les decía, son muchas las dificultades que nos vamos a encontrar para presentar estas nociones. Algunas son las consabidas, ¿no? Por ejemplo, que no hay un tratamiento sistemático de la amistad, como no lo hay de casi ninguna cuestión, ¿no?, en el caso de Nietzsche, ¿no? La cuestión de la amistad, de la enemistad, de los amigos y de los enemigos, pues aparece repartida a lo largo de toda su obra, desperdigada prácticamente, podríamos decir, ¿vale? Esto es una dificultad, obviamente. Hay otra dificultad, es un tema tratado, en el caso de Nietzsche, además desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, como ahora vamos a ver. Yo trataré de hacerme un poco cargo de esta cuestión, lo que también va a dificultar bastante la presentación sistemática y clara de toda esta cuestión, que es tan importante. Las nociones de amistad y enemistad, además, están, y esto también trata de mostrarlo, muy relacionadas, muy imbricadas con otras nociones y con otros temas, con otras cuestiones que son fundamentales, ¿no? Esto ya lo adelanto ya, ¿no? Ese es uno de los ejes de la intervención de hoy, ¿no? Están implicadas, esta noción de amistad está implicada con nociones importantes de su pensamiento, como por ejemplo, la voluntad de poder, ¿no? O con la noción de jovialidad, o con como mostraré al final, con el agonismo, ¿no? Bueno, hay un par de dificultades más que tendrían que ver con la noción de amistad, y tienen que ver con que la noción de amistad tiene mucho peso en la tradición filosófica, ¿no?
especialmente entre los griegos y particularmente entre Platón y Aristóteles, ¿no? Esto implica que Nietzsche dialoga con ellos, dialoga con los griegos, a partir de esta cuestión de la amistad, ¿no? Yo no me voy a hacer especialmente cargo de esta cuestión, lo mencionaré, hay algunos textos, si a alguien le interesa le puedo decir algún texto que ha abordado esa cuestión mucho más sistemáticamente de lo que yo lo voy a hacer, que lo pasaré muy por encima. Bueno, y otra dificultad, y no menor, es que es importante que uno de los lugares en los que Nietzsche aborda esta cuestión más de lleno de la amistad y de la enemistad, sobre todo de la enemistad, es el Zaratustra. Y eso ya siempre hace que todo sea mucho más complicado, ¿no? El Zaratustra es un libro mucho más difícil de abordar. Yo en este sentido me voy a limitar simplemente a señalar algunos textos muy principales de esa obra, ¿no? El estudio yo creo que más detenido no sería viable aquí, ¿no? Bueno, esto con respecto a las dificultades, pero obviamente se pueden seguir diciendo cosas o se pueden decir cosas sobre la amistad, ¿no? Por lo menos para empezar a introducir esta noción que yo creo que es tan importante. Mi exposición en ese sentido va a tener 3 partes y algunas subpartes en una de ellas, ¿no? que os iré indicando. En primer lugar, voy a tratar de hacer una caracterización de la amistad desde una perspectiva, podríamos decir, psicológica. Es decir, me voy a centrar en ver qué tipo de cualidades considera Nietzsche que son necesarias para la amistad, esta amistad en sentido nietzscheano, ya podemos ir diferenciando de la amistad de la otra, de la amistad en sentido nietzscheano, porque lo primero que hay que señalar es que, como no podía ser de otra manera, la amistad y la enemistad en sentido nietzscheano tienen una particular manera de mirar la amistad, ¿no? Frente al sentido convencional de este término. Bueno, en toda esta cuestión de la amistad nos vamos a topar, creo yo, que con el Nietzsche más psicólogo, es decir, Nietzsche que tiene una especial sensibilidad y una especial perspicacia para sacar a la luz o para llevar luz mejor al interior, ¿no? de los seres humanos, ¿no? Para alumbrar un poco los abismos más íntimos y más profundos, ¿no? Ese Nietzsche tan psicológico, ¿no? tan perspicaz para estas cuestiones psicológicas. Ciertamente, yo creo que este Nietzsche aparece en todo su esplendor en torno a esta cuestión de la amistad, con afirmaciones muy lúcidas sobre sus amigos y sobre la amistad en general. Bueno, esta primera parte, entonces, se centrará un poco, como os digo, en las cualidades de aquellos que establecen este tipo de relaciones personales, y me apoyaré en algunas tipologías, ¿no? En algunas tipologías humanas que establece el propio Nietzsche. Bueno, esto no implica, esta perspectiva psicológica no implica que Nietzsche no aborde la cuestión desde una dimensión más estrictamente, podríamos decir, filosófica, ¿no? La segunda parte de mi exposición se va a centrar precisamente en esa mirada que aborda el tema de la amistad más en sintonía con su propio pensamiento filosófico. Y en ese sentido, aunque sea de manera rápida y un poco vaga, voy a tratar de mostrar algunos lugares en los que la noción de amistad conecta directamente con su pensamiento más filosófico. Bueno, una última parte para terminar, que utilizaré un poco también para presentar algunas someras conclusiones, ¿no? Y en ella trataré de señalar la importancia que tiene esta cuestión de la amistad para cierto pensamiento que podría proyectarse hacia una filosofía política, ¿no? Una filosofía política, una filosofía de la comunidad, una reflexión sobre la comunidad que vería en el agonismo y que vería en la amistad pues una herramienta fundamental para la construcción de una comunidad, en este sentido nietzscheano. Tampoco voy a desarrollar excesivamente este tema y lo utilizaré, como os digo, pues un poco para resumir y para poner algunas conclusiones. Bueno, entonces, vamos a la primera parte, ¿va? Como decía, como no puede ser de otra manera, uno de los principales motivos de reflexión de Nietzsche va a tener que ver, sin duda, con el peso de las relaciones humanas en general, ¿no? en la construcción de la subjetividad, ¿no? En la construcción de la subjetividad, decía Mariano que es el tema de mi tesis, pues efectivamente me he encontrado con el tema de la amistad es fundamental en el caso de Nietzsche para entender la construcción de la subjetividad. En un espacio
posmetafísico, en un escenario posmetafísico, tras la muerte de Dios, en el momento en el que ya podemos decir que no nos podemos apoyar en una instancia trascendente o en instancias trascendentes, todo aquello que tenga que ver con las relaciones o con las condiciones en las que se va conformando la subjetividad, en las que se va construyendo, podríamos decir, nuestra propia biografía, se convierte en realidad en el único material con el que podemos contar, ¿vale? En este sentido, la relación con amigos y enemigos, con la amistad y la enemistad, si preferís, en términos más generales, se convierte pues, en uno de los elementos fundamentales de dicha construcción. Obviamente, las relaciones pasan a ser fundamentales en este espacio, como os digo, posmetafísico, después de la muerte de Dios. Yo creo que es por esta razón por la que la amistad es vista por Nietzsche en realidad como una forma esencial, ¿no?, de relación entre personas y por lo que va a ser principalmente objeto de su interés. Así, de una manera como muy general, ¿no? Bueno, muchos amigos y algunos enemigos de Nietzsche van a pasar por la vida por la vida de Nietzsche desde su niñez y su juventud. Algunos de ellos se van a mantener fieles a su lado hasta el final, pero desde luego no todos ellos le van a profesar el mismo grado de fidelidad, podríamos decir. La mayoría, y como esto nos ocurre yo creo que a todos, va a pasar por su vida pues, en periodos muy concretos o en una relación con alguna situación muy particular en la que pues, se convergen los intereses, ¿no? Sin embargo, Nietzsche no se engaña con respecto a esta fugacidad, ¿no?, o esta transitoriedad de los amigos, de las amistades. Sabe que esto es así y en realidad él cree que esto debe ser así, ¿no? Y que en caso contrario deberíamos sospechar que uno de los dos, dice Nietzsche, ha roto la confianza, pero que mantiene por medio del disimulo, dice, una apariencia de amistad. Preferible sería, va a decir Nietzsche, que se convirtiera tras romper la confianza en nuestro enemigo. Y es que, en realidad, como vamos a ver, lo realmente interesante de la amistad para Nietzsche no es tanto la fidelidad ciega, sino precisamente lo contrario, ¿no? Lo valioso de los amigos es esa especie de sana resistencia, ¿no?, que estos nos presentan cuando se trata de verdaderos amigos, ¿no?, cuando se trata de una amistad elevada, va a decir él, ¿no? En ese sentido, así presentadas las cosas, parece que sin amigos, para Nietzsche, sería posible vivir, pero sin enemigos, la vida como crecimiento, la vida como la entiende Nietzsche, la vida como autopotenciación, sería prácticamente imposible. Hay un autor que se llama Robert Miner, que tiene un artículo que se titula Nietzsche and Friendship, Nietzsche y la amistad, y ahí se pregunta precisamente por las condiciones, ¿no?, las condiciones en las que es posible la amistad según Nietzsche, ¿no?, entre quiénes es posible establecer amistad y entre quiénes no es posible. Fijaos, en Ecce Homo, Nietzsche ha señalado que él es afable con todo el mundo, pero que no por ello es amigo de todo el mundo. Bueno, este autor, Robert Miner, se ha rastreado, ¿no?, hemos estado en rastrear en toda la obra de Nietzsche hasta encontrar cuatro tipologías que permiten, o más bien que impiden la amistad, ¿no?, tal y como la ve Nietzsche. Vamos a repasar estas cuatro tipologías. El primer tipo, en este caso, la primera tipología, que habría que evitar, ¿no?, dice Nietzsche, con la que habría que evitar la amistad, ¿no?, este tipo de tipología de personajes con los que habría que evitar la amistad, dice Nietzsche que es la de los perezosos, la de los inactivos. En el aforismo 260 de Opiniones y sentencias varias, en la segunda parte de Humano demasiado humano, Nietzsche nos recuerda que solo hagamos amistad con personas trabajadoras, ya que aquellos que siempre tienen tiempo, dice Nietzsche, para nosotros son peligrosos. El perezoso, dice Nietzsche, tiene tiempo para hablar de lo que hacen o no hacen sus amigos, ya que le sobra tiempo. Es decir, los desocupados son chismosos, y esto Nietzsche lo lleva mal. Fijaos, dice Nietzsche, hacer amistad solo con personas trabajadoras. El ocioso es peligroso para sus amigos. Como no tiene bastante que hacer, habla, perdón porque falta alguna tilde que al copiarlo se ha ido, habla de lo que
sus amigos hacen y no hacen, y acaba por inmiscuirse y volverse fastidioso. Por tanto, lo más prudente es trabar amistad solo con personas trabajadoras. Hasta ahí la cita. El hombre activo es el que está ocupado, para Nietzsche, en actividades elevadas. Lamentablemente, para todos los que trabajamos y para todos los que han trabajado y todos los que piensan trabajar en algún momento, en el sentido de tener un empleo, por muy ocupados, dice Nietzsche, que estemos, o por muy alta que sea la responsabilidad que nos ocupa, somos, a sus ojos, todos inactivos, lo que él va a llamar inactivos, en tanto que no llevamos a cabo una actividad superior de reflexión, ¿no? No llevamos a cabo una tarea de potenciación de nuestra vida. Estamos en ese sentido alienados. En Humano demasiado humano escribe: a las personas activas les falta normalmente la actividad superior, es decir, la individual. Son activas como funcionarios, comerciantes, estudiosos, es decir, como representantes de una especie, pero no como personas concretas y singulares completamente determinadas. A este respecto son perezosas, dice Nietzsche, ¿vale? Lo siento, muy probablemente todos los que estamos aquí, a juicio de Nietzsche, seríamos perezosos porque no nos dedicamos a una actividad de autopotenciación de nuestra vida. Bueno, para Nietzsche el problema, claro, se encuentra en la privación de este tiempo sin obligaciones, ¿no? Del momento del juego, del tiempo de la alegría, podríamos decir, del tiempo del disfrute, del tiempo de la jovialidad. Y vamos a ver cómo la jovialidad para Nietzsche y la alegría en ese sentido son fundamentales en el caso de la amistad. Felipe Oyarzún, a quien luego también me referiré, ha hablado del tiempo para la amistad, ¿no? El tiempo para la amistad. Ese tiempo que tiene que ver con la jovialidad, ese tiempo que tiene que ver para dedicárselo uno a sí mismo a la potenciación de uno mismo, ¿no? El que el trabajo impediría. La privación de la alegría, de la jovialidad, es un peligro para la amistad en sentido nietzscheano, ya que es lo que él va a llamar la jovialidad compartida, lo que va a considerar como el hilo conductor entre los amigos del tipo más elevado, ¿vale? Fijaos, Meiner, este comentarista que os decía antes, dice: los tipos inferiores carecen de alegría en gran parte porque no tienen vocaciones, sino solo trabajos. Esta distinción importante para la tradición filosófica también. Bueno, habría una segunda tipología con la que habría que también habría que rehuir la amistad, ¿no? Es la de aquellos que esperan o pretenden que hagamos cualquier cosa por ellos, dice Nietzsche, ¿no? Al esperar tanto de nosotros, de alguna manera, están suponiendo nuestra capacidad, ¿no? Nuestra capacidad para cumplir. Y en realidad lo que dice Nietzsche, lo que están haciendo es apelar a nuestra vanidad, ¿no? La dependencia, ¿no? Se está refiriendo a la cuestión de la dependencia. La dependencia... La dependencia no es una buena base para la amistad, porque en realidad lo que nos mueve en ese caso es la compasión, va a decir Nietzsche, ante el ser dependiente, ¿vale? Este tipo habría que evitarlo también. Meiner señala un tercer tipo de relación que no constituye tampoco, a juicio de Nietzsche, una buena base para la amistad, y es en la que unos buscan convertir el estatus de su amistad en un tema de discusión, ¿no? La amistad requiere de algunas cosas que no sean dichas, ¿vale? Que no se pueden decir. No se debe contar todo en nombre de la amistad. En Humano demasiado humano, en el 296, dice Nietzsche: la falta de intimidad entre amigos es un error que no se puede censurar sin volverse irreparable, ¿vale? A esta cuestión está dedicado un importante aforismo, el 376, de Humano demasiado humano, que lleva por título precisamente de los amigos, y al que voy a volver en un par de ocasiones. Fijaos, ahí dice, es un poco largo, pero bueno, lo leemos. Dice: por una vez, reflexiona solo contigo mismo sobre qué distintos son los sentimientos, qué divididas están las opiniones, incluso entre los conocidos más cercanos, como incluso las mismas opiniones adquieren en la mente de tus amigos una posición o una fuerza completamente diferentes que en la tuya, cómo de 100 maneras surge la ocasión de los malentendidos, de la separación hostil. Después de todo,
después de todo ello te dirás, qué inseguro es el suelo sobre el que descansan todas nuestras relaciones y amistades, qué cercanos los fríos aguaceros y las malas tempestades, qué aislada está cada persona. Si uno se da cuenta de ello, y además de que en sus semejantes todas las opiniones, su forma y fuerza son tan necesarias e irresponsables como sus acciones, si uno adquiere la capacidad de ver esta necesidad de las opiniones causada por el insoluble entrecruzarse de caracteres, ocupaciones, talentos y entornos, ¿superará acaso la amargura y aspereza de ese sentimiento con el que aquel sabio gritó, y esta es la expresión famosa tomada de la tradición, amigos, no hay amigos? Él se dirá a sí mismo, más bien, sí, hay amigos, pero el error y la ilusión sobre ti los han conducido a ti. Y ellos han tenido que aprender a callar para seguir siendo amigos tuyos. Esto es lo que más me interesa, ¿no? Y ellos han tenido que aprender a callar para seguir siendo amigos tuyos, porque casi siempre esas relaciones humanas se apoyan en que un par de cosas no se digan nunca, más aún, no se rocen nunca. Pero si esas piedrecitas acaban en los engranajes, arramblan con la amistad y se hace añicos, ¿vale? No se puede decir todo en la amistad nietzscheana, ¿no? La amistad nietzscheana tiene que mantener esa distancia, esa cierta distancia. Luego veremos que esto es más complicado de lo que parece. Hay una cuarta tipología señalada también por Maynard, ¿no? Habrá que tratar de evitar trabar amistad con aquellos que están dominados por la envidia y el resentimiento. Es decir, aquellos que están psicológicamente enfermos desde el punto de vista de la voluntad. Aquellos que no están sanos en el fondo, va a decir Nietzsche, en lo más profundo, no pueden mantener una relación de amistad elevada. En Aurora 517 escribe, quien se odia a sí mismo, dice Nietzsche, ese es de temer, pues seremos víctimas de su rencor y de su venganza. ¿Vale? Está ahí la cita. Aquellos que entonces están dominados por la envidia, por la ira, por la ingratitud, por el resentimiento, los que están, como dice él, psicológicamente enfermos en este sentido, son incapaces de compartir la alegría. Vuelve a aparecer recurrentemente la cuestión de la alegría, de la jovialidad, que es la condición de alguna manera nietzscheana para la amistad. En Humano demasiado humano 499 dice Nietzsche, el compartir la alegría y no el dolor hace al amigo. ¿Vale? Bueno, en ese sentido va a ser importante tener un criterio propio de selección. ¿Vale? Criterio propio de selección. Leer lo adecuado, ¿no? Leer lo adecuado, juntarnos con las personas adecuadas. Esto es algo que constantemente Nietzsche repite en muchos lugares de su obra, ¿no? Porque la amistad requiere gusto, requiere un cierto olfato. Requiere un cierto olfato para elegir los amigos y para detectar el tiempo de la amistad, no solamente para elegir los amigos, sino para detectar el tiempo de la amistad y también para saber cuándo la amistad ha terminado y cuándo la impostura, cuándo el fingimiento, el disimulo han sustituido a la verdadera amistad. ¿Vale? Bueno, todas estas tipologías nos dan más que una caracterización de la amistad, una caracterización de las tipologías humanas que debemos evitar en la amistad, ¿no? A lo largo de su obra, Nietzsche va a ir dibujando una forma de entender la amistad que se presenta como la más elevada, ¿no? La más elevada forma de amistad es la más elevada, además, forma de relación social. ¿Vale? La amistad es la más elevada forma de relación social. Si bien es cierto, y esto lo han destacado varios especialistas, Mónica Granolini, por ejemplo, ¿no? La caracterización nietzscheana de la amistad elevada no está muy claramente precisada y siempre se refiere a ella por medio de metáforas, y en un lenguaje quizá no lo suficientemente claro, ¿no? Bueno, del mismo modo que, como hemos visto gracias a Maynard, se señalan las tipologías de la amistad, más bien las que debe evitar la amistad, nos encontramos con que, sobre todo en el periodo intermedio, la tipología superior, ¿no? En el periodo intermedio de la obra de Nietzsche, la tipología superior va a quedar recogida en la figura del espíritu libre, ¿vale? Alguien que, como se señala en el prólogo de Humano demasiado humano, debe llevar, en principio, una forma de vida completamente solitaria, si quiere alcanzar este desapego necesario de la tradición.
En ese sentido, Nietzsche escribe: la soledad, hablando del espíritu libre, lo rodea y lo anilla, siempre más amenazante, más estranguladora, más agobiante. Esa temible diosa, madre salvaje de las pasiones, pero ¿quién sabe hoy qué es soledad? Dice Nietzsche, ¿vale? Unas líneas antes, en el prólogo de Humano demasiado humano, que escribe en el año 86 ya, ¿no? Como recordaremos, hay unas líneas antes, el propio Nietzsche nos dice que en realidad los espíritus libres no existen. ¿Recordáis este famoso texto? Aquí está, aquí, perdón. Dice así, está debajo justo. Dice así pues, una vez que tuve necesidad, me inventé también los espíritus libres. Semejantes espíritus libres no los hay, no los ha habido, pero en aquella ocasión, como he dicho, tenía necesidad de su compañía para permanecer de buen humor en medio de tantas cosas malas: enfermedad, soledad, exilio, acedía, inactividad, ¿vale? Como valientes camaradas y fantasmas con los que uno charla y ríe cuando tiene ganas de charlar y reír, y a quienes se manda el diablo cuando se vuelven aburridos. Una compensación por la carencia de amigos, ¿vale? En realidad, estos espíritus libres que Nietzsche se ha inventado no son amigos, son algo parecido a camaradas, pero en realidad no son amigos. Bueno, si la amistad implica entonces un cierto grado de sociabilidad, parecería que es completamente imposible para el espíritu libre tener amigos, ¿no? Sin embargo, no es imposible. Es poco frecuente, va a decir Nietzsche, pero no es imposible. Fijaos, en el prólogo de Humano demasiado humano dice también: desde este aislamiento enfermizo, desde el desierto de tales años de ensayo, ¿no? En los momentos en los que se ha desprendido de todas las verdades y vagabundea solo, todavía hay un largo camino para llegar a esa enorme y desbordante seguridad y salud. Fijaos, la amistad elevada va a desempeñar un papel importante a la hora de orientarnos, como vamos a ver ahora, en ese, como os digo, en ese errante vagabundeo, ¿no? Por muchas formas de vida, que va a permitir al espíritu libre alcanzar, en el mejor de los casos, ese estado de salud, ¿no? que le caracteriza, o que según Nietzsche le caracteriza. Los amigos y los enemigos van a servir, o nos deberían servir, de impulso para alcanzar esa condición de espíritu libre. Meiner ha señalado que la amistad nietzscheana es, por tanto, el espacio en el que experimentar, ¿no? En el que buscar el delicado equilibrio, y lo dice así, el delicado equilibrio de diferentes cualidades que en principio son contrapuestas, ¿no? Quizá la más importante de ellas tenga que ver con el equilibrio entre los extremos de la completa soledad y el de la intrascendente compañía, podríamos decir, ¿no? Moverse entre esos dos extremos es lo que está buscando Nietzsche. Fijaos, en la tercera intempestiva, en Schopenhauer como educador, refiriéndose precisamente a Schopenhauer, Nietzsche escribe: él era por entero y por completo un eremita. No le consoló ni un solo amigo de talante verdaderamente similar. De talante verdaderamente similar. Me interesa eso, ¿no? Y entre uno y ninguno media, aquí, como siempre, entre algo y nada, una infinitud. Nadie que tenga verdaderos amigos sabe qué es la verdadera soledad, aunque tenga a su alrededor el mundo entero en su contra. Es un texto muy bonito, ¿no? Bueno, no va a ser menos entonces importante la constante y necesaria tensión, como os decía, que tiene que darse en las relaciones de amistad entre no solamente la soledad y la compañía, una determinada forma de compañía, una determinada manera de compañía es mejor que estar solo, pero no cualquier compañía. Y en ese sentido tiene que haber también una tensión, ¿no? Esto lo señala Meiner, entre la excesiva autoestima, es una de las cualidades que hay que tener, la autoestima, y la excesiva autocrítica, ¿no? Los amigos tienen que moverse entre la excesiva autoestima de uno mismo y la excesiva autocrítica. Fijaos, en el importante aforismo que os decía antes, en el 376 de Humano demasiado humano, podemos leer, dice:
dado que nos conocemos a nosotros mismos y consideramos nuestra forma de ser como una esfera cambiante de opiniones y estados de ánimo, y por tanto aprendemos a menospreciarnos un poco, dice, volvamos a establecer ese equilibrio con los demás. Es verdad, tenemos buenas razones para estimar poco a todos nuestros conocidos, aunque sean los más grandes, pero también otras tantas buenas razones para redirigir este sentimiento contra nosotros mismos, ¿vale? Entre la autoestima, la degradación de uno mismo, moverse en ese plano. No se trata de autodesprecio, ¿no?, sino de una especie de permanente autoinsatisfacción, podríamos decir, que es producto de, va a decir Nietzsche, de una madurez, en realidad, una madurez que suele venir acompañada de una reducción en la severidad con la que juzgamos a los demás, ¿vale? Bueno, hay otro equilibrio importante, ¿no? Del mismo modo, tenemos que aprender en la cuestión de la amistad a equilibrar, ¿no?, como decíamos hace un momento, cierta reserva en la amistad, ¿no?, con un alto grado de honestidad. Esto es otro de las cualidades que Nietzsche exige a los amigos, ¿no? Decíamos hace un momento que los amigos, decía Nietzsche, han tenido que aprender a callar para seguir siendo amigos tuyos, porque casi siempre esas relaciones humanas se apoyan en que un par de cosas no se digan nunca, más aún, no se rocen nunca, decía en Demasiado Humano 376. Sin embargo, hay otro texto de Aurora donde nos señala cómo, y cito textualmente, debemos ser honestos con nosotros mismos y con todo aquel que nos sea amigo, valiente con el enemigo, magnánimo con los derrotados, educados siempre, dice en Aurora 556. ¿No? Tenemos que ser honestos, ¿no? Nietzsche nos exige, ¿no? La amistad requiere la honestidad, la franqueza, ¿no?, entre las amistades más elevadas, frente a, dice en otro texto, frente a una benevolente hipocresía, ¿no?, que es lo que caracteriza a un trato menos exclusivo con los demás, ¿no?, una benevolente hipocresía. Nos exige honestidad, pero al mismo tiempo, constantemente Nietzsche está presentando este equilibrio que tienen que buscar los amigos, ¿no?, entre las cualidades, entre la soledad y la amistad, entre la autocrítica y la condescendencia, en este caso, entre la honradez y la honestidad con nuestros amigos y sin embargo, saber mantener algunas cosas sin que sean dichas, sin que sean contadas. Bueno, valga como conclusión, en definitiva, de este primer acercamiento a la noción nietzscheana de amistad, aquella famosísima imagen de dos naves, de dos navíos, de dos barcos, que en un determinado momento de su solitario viaje se cruzan en el mar, ¿no? Se cruzan en el mar y navegan juntos de manera, podríamos decir, natural, hasta que sus rumbos también se vuelven a separar. Como os decía antes, ¿no?, y como señalaba Mónica Carolini, una metáfora que sin duda ilustra bien el sentido de esta efímera comunidad que es la amistad. Veremos que luego a lo mejor no es tan efímera, ¿no?, pero bueno, esta en principio efímera comunidad o marcada por la transitoriedad en principio, ¿no? Y vamos a leer ese texto que es muy interesante, ¿no? Además el título del aforismo es también interesante, Amistad estelar se llama, ¿no? Y luego veremos por qué se llama así. Es muy importante también por el título de este aforismo. Dice, éramos amigos y nos volvimos extraños, pero está bien así, ¿vale? Es lo que os decía, ¿no? Nietzsche no tiene problema porque las amistades no en algún momento se separen. Prefiere que un amigo que ya no lo es con la profundidad adecuada deje de serlo antes que siga fingiendo a tu lado, ¿no? Éramos amigos y nos volvimos extraños, pero está bien así y no nos lo queremos disimular y encubrir como si tuviéramos que avergonzarnos de ello. Somos dos navíos, cada uno de los cuales tiene su meta y su rumbo. Seguramente podemos cruzarnos y celebrar juntos una fiesta como lo hemos hecho, y los buenos navíos descansan entonces tan calmos en un mismo puerto y bajo un mismo sol que podría parecer que ya estaban en su meta y que habían tenido una meta. Si es que en realidad han tenido alguna vez una meta, ¿no?, en su viaje. Bueno, pero entonces, continúa diciendo Nietzsche, la todopoderosa fuerza de nuestra tarea, la frase, ¿no?, es una tarea, la todopoderosa fuerza de nuestra tarea nos volvía a separar, ¿no?
reúne, esa fuerza nos ha reunido y esa misma fuerza nos separa, ¿no? Nos separa, dice Nietzsche, hacia diferentes mares y soles diversos, y quizá no nos volvamos a ver nunca, o quizá sí nos veamos, pero no lleguemos a reconocernos, pues los diferentes mares y soles nos habrán cambiado. Que tengamos que volvernos extraños es la ley que está por encima de nosotros. Precisamente por esto nos debemos inspirar mayor respeto. Precisamente por eso el pensamiento de nuestra anterior amistad debe volverse más sagrado, dice Nietzsche, ¿no? Esto es la Gaia Ciencia 279. Vamos a la segunda parte, ¿no? Decía que vamos a ver otras cuestiones, ¿no? que quería abordar esta tarde, ¿no? Es enlazar el tema de la amistad con los planteamientos de corte más filosófico, ¿no? Si antes eran planteamientos un poco más psicológicos, podríamos decir, las ciertas cualidades psicológicas de los individuos, ciertas tipologías, también de cierto orden psicológico. Vamos a abordar ahora algunas cuestiones que tienen que ver más con planteamientos de corte más filosófico, como os digo, expuestos por Nietzsche. Y me voy a limitar simplemente a señalar brevemente tres lugares en los que yo creo que es posible detectar el importante papel, ¿no?, que juega la amistad en la filosofía de Nietzsche. Por una parte, en primer lugar, podemos subrayar la importancia que tiene la amistad en la construcción de la subjetividad en el contexto de la voluntad de poder, ¿vale? En una de las nociones fundamentales del pensamiento nietzscheano. En segundo lugar, yo creo que la amistad, bueno, vamos a ver cómo en la amistad está implicado un saber, una forma de conocimiento, o mejor incluso una especie de intuición, ¿no?, compartida por los amigos, ¿vale? Una cierta intuición, un cierto conocimiento compartido por los amigos que va a coincidir, yo creo que con el planteamiento de una sabiduría dionisíaca, que es otra noción importante también dentro del planteamiento nietzscheano, como el otro día, por ejemplo, Miguel Morey me mostró, o como Mariano ha mostrado en muchas ocasiones, ¿vale? Hay un tercer aspecto, un último aspecto que señalaré, que tiene que ver con la ética de la amistad, ¿no?, con algo así como la ética de la amistad. Esa última cuestión, la de la ética de la amistad, nos llevará a la tercera parte, a la última parte, donde muy rápidamente haré algunas alusiones al tema de la amistad y el agón, ¿no?, el agonismo. Bueno, vamos a la primera de estas cuestiones, ¿no?, aunque como os digo, solo referiré unas pocas notas. Mónica Cranolini, a la que he mencionado antes, en este artículo que tiene titulado Nietzsche y la imposible amistad, ha señalado entonces cómo el tema de la amistad es una de las metáforas con las que Nietzsche se refiere a la construcción de la subjetividad, ¿no? Y que este tema remite en última instancia a ese concepto, al entre, ¿no?, al entre en el sentido en que los individuos, escribe Mónica Cranolini, abre comillas, en el sentido en el que los individuos nos constituimos en el cruce con las fuerzas de los otros y de lo otro, ¿vale? Hasta ahí la cita. Es decir, es bien conocida la inversión nietzscheana por la que el sujeto, o por la que la subjetividad no es entendida como el origen o como la causa de las fuerzas, sino antes bien su resultado, su efecto. El efecto, podríamos decir, de una permanente lucha entre pulsiones e impulsos, tanto dentro del cuerpo, tanto en el interior del cuerpo, como con fuerzas que se encuentran en el exterior, promovidas por otros cuerpos, podríamos decir, ¿no? Al campo de las relaciones entre estas fuerzas, ¿no?, tanto internas como externas, es a lo que Nietzsche llama cuerpo. Y esa noción le conducirá más adelante a la noción de voluntad de poder, ¿no? El cuerpo así entendido es el que está entonces a la base, o en la base, de lo que llamamos sujeto, de lo que llamamos subjetividad. Un plexo de relaciones entre fuerzas, entre pulsiones, de las que emerge lo que la filosofía ha definido como sujeto, ¿vale? Bueno, ese campo de relaciones, de fuerzas, en constante pugna, todo hay que decirlo, ¿no?, en constante cambio, en constante competencia, es dicho, de manera general, es entendido como la voluntad de poder, ¿no? Bueno,
Y es en ese sentido en el que la amistad y la enemistad juegan un rol importante en la construcción de la subjetividad, ya que tanto en el caso de los amigos como en el caso de los enemigos, estos no serían sino representación de fuerzas, representación de voluntades que se alían en unas ocasiones con las nuestras, que se nos enfrentan en otras ocasiones o que en el mejor de los casos se equilibran con nuestras fuerzas. Pero que en cualquier caso se mantienen en una permanente tensión, ¿no? Hay una permanente tensión que mantiene una permanente tensión todo el sistema, ¿vale? En realidad, esa tensión de fuerzas producida por las fuerzas es el sujeto, ¿no? Es el sujeto. Esa tensión en realidad somos nosotros, ¿no? Esa tensión de fuerzas entre lo externo y lo interno o entre lo interno, ¿no? Cranolini, después de señalar que esa tensión es también propia de la caracterización nietzscheana de la voluntad de poder, en un doble sentido, muy interesante, ¿no? Ambos necesarios, ¿no? El de aglutinador y el de disgregador, ¿no? Las fuerzas juegan este campo de relaciones de voluntad de poder, juega este doble sentido de aglutinador en ciertos momentos y de disgregador en ciertos momentos de las fuerzas, ¿no? Fijaos, Mónica Cranolini escribe lo siguiente en relación a la amistad en tanto que expresión de voluntad de poder. Dice: en esa pluralidad de cuanta, de poder, de fuerzas, las uniones son necesarias, pero están siempre sometidas a un proceso de ruptura y disgregación. Unión, disgregación, amistad, enemistad, ¿no? Constantemente, para no transformarse en unidades estáticas, ¿no? Es la permanente necesidad de que el sistema siga en movimiento, de que la vida crezca. La tensión, continúa diciendo Cranolini, amor-odio en la amistad muestra el operar de la voluntad de poder que arriba a unidades, que llega a unidades, esos momentos de mayor densidad de las fuerzas que se entrecruzan, pero que somete esas unidades a continua ruptura, generando arquitecturas siempre nuevas. Del mismo modo, la amistad como tensión de amor-odio es un continuo mantenerse entre, dice Wischen, entre dos polos, sin detenerse demasiado en ninguno. El odio horada toda figura de la conservación de la relación, conservación que siempre termina por reificar lo que es movimiento y transformación. La vida es movimiento y transformación, la vida es crecimiento y determinados momentos puntuales de unión, ¿vale? Está ahí la cita. Hay pues entonces en toda amistad una parte de dureza, una parte de confrontación, de resistencia necesaria para establecer una forma elevada de amistad como la que nos propone Nietzsche, una forma elevada de unión, ¿vale? Dice Nietzsche: debemos ser un lugar de descanso para nuestros amigos, pero un lecho duro de campaña, ¿vale? Debemos de ser, dice, un lugar de descanso, pero no cómodo, no excesivamente confortable. Un lecho duro, un lecho de campaña, dice Nietzsche, ¿no? En un fragmento póstumo del año 83. Bueno, dejamos aquí esta cuestión del paralelismo entre la amistad y la voluntad de poder para pasar al segundo aspecto, que es el tema de esa forma de sabiduría implícita de alguna manera en la amistad, ¿no? En toda amistad que merezca ser llamada así. Retomamos un momento el importante texto que os decía y la importante metáfora que mencionábamos hace un rato, ¿no? De los dos navíos que se cruzan en el mar y que en un puerto seguro, dice, llevan a cabo una fiesta. ¿Qué tipo de experiencia, a qué tipo de experiencia se está refiriendo Nietzsche, ¿no? Con esto de la fiesta, ¿no? ¿Qué ha llevado a los navíos hasta allí? Y sobre todo, ¿no? ¿Qué les retiene o qué les empuja a partir nuevamente, ¿no? Nos habla de una ley que está por encima de nosotros, que es la que nos ha reunido y también la que nos obliga a separarnos. En una carta que escribe Nietzsche a Overbeck, a su amigo, uno de los más fieles amigos que tiene durante toda su vida, Nietzsche, fijaos, escribe las siguientes líneas que contrarrestan de alguna manera la idea
un poco que veíamos antes de la fecha de caducidad, ¿no? De las amistades, al menos de las más elevadas. Fijaos, en una carta que escribe desde Génova, que está en 1881, escribe a Overbeck, dice: mi querido amigo, ¿qué es esta nuestra vida? Una barca que flota en medio del mar y de la que se sabe con certeza solo una cosa, que un día se volcará, ¿no? Que es la vida, dice. Somos como una barca en medio del mar, de la que sabemos solamente con certeza que un día zozobrará. Y nosotros, henos aquí, dos buenas barcas viejas que siempre han navegado juntas, y ha sido especialmente tu mano la que ha hecho todo lo que ha podido para evitar que me volcase. Prosigamos pues nuestro viaje, y uno por el otro, por mucho tiempo, aún mucho tiempo, sentiríamos demasiado la ausencia uno del otro. Un mar bastante plácido y vientos favorables, y sobre todo el sol. Lo que deseo para mí, lo deseo también para ti, y me disgusta que mi gratitud no pueda expresarse de otro modo que con estos sencillos deseos y no tenga ninguna autoridad sobre los vientos y el clima, ¿vale? Creo que se deja ver, ¿no? en estas cariñosas líneas, ¿no? de Nietzsche a Overbeck, a su amigo Overbeck, la importancia de la amistad entendida por ese fuerte vínculo cuya primera función sería evitar los naufragios, ¿no? Evitar la zozobra, evitar las desviaciones excesivas del rumbo, ¿no? Evitar que se hunda. Sin embargo, yo creo que no queda ahí la importancia de este, como os digo, profundo vínculo de los amigos cuando su amistad supone en realidad lo más elevado. Volvemos al texto de Amistad Estelar, ¿no? De la ciencia jovial. Al acabar ese aforismo, dice Nietzsche, es probable que haya, ¿no? ¿Os acordáis que ha hablado de los dos barcos, ha hablado de que hay una ley inexorable que les obliga a juntarse y a separarse y tal? Dice, es probable que haya una curva y una órbita estelar enorme e invisible en la que pueden incluirse como pequeños trayectos nuestros caminos y metas tan diferentes. Elevémonos a este pensamiento. Elevémonos conjuntamente a este pensamiento, dirá Nietzsche. Pero nuestra vida es demasiado corta y nuestra capacidad visual demasiado reducida como para que podamos ser más que amigos en el sentido de aquella sublime posibilidad. Y así creamos en nuestra amistad estelar, incluso si tuviéramos que ser enemigos terrenales. Distingue esta amistad estelar de la posibilidad de llegar a acabar siendo enemigos terrenales, ¿no? Hay un conocimiento, ¿no? Que más, como os decía, parece más una intuición, ¿no? que un producto del entendimiento en realidad. Hay una especie de sintonía, lo que está diciendo Nietzsche, es una especie de sintonía existencial, una especie de sintonía vital que une a los amigos en su forma más elevada, ¿no? El conocimiento de que la vida es crecimiento y, por tanto, de que todo crecimiento personal lleva implícita la renuncia, la superación, la separación, si queréis también, ¿no? En el sentido de dejar atrás lo que uno es y lo que le rodea, incluidos los amigos, para afrontar nuevas ideas, para afrontar y para abordar nuevas pasiones, para abordar nuevas creencias. En definitiva, para crecer y vivir es abordar nuevas experiencias, nuevas formas de experienciar o de experimentar el mundo, ¿vale? Ese saber profundo que dice Nietzsche, ese saber forjado en la amistad, es la experiencia profunda de la vida como devenir. El saber dionisiaco, de alguna manera, de la totalidad de fuerzas que se unen, que se separan. Aceptarlo, ¿no? Por su parte, en el comentario de este mismo aforismo que ha realizado Diana Orenke, en un artículo que se titula Nietzsche y su ética del Estado con y contra la tradición, yo creo que Diana Orenke escribe muy, muy, muy lúcidamente. Fijaos, dice, la amistad representa para Nietzsche la instancia de comunidad auténtica, donde los implicados son individuos autónomos y soberanos de sí,
De acuerdo a esta visión, solo dos soberanos pueden ser realmente amigos o ser enemigos. Solamente dos individuos soberanos pueden ser amigos o pueden ser enemigos, ¿vale? Este es el sentido elevado de la amistad y de la enemistad en el caso de Nietzsche, ¿vale? Recordamos el conocido aforismo, ¿no?, que lleva por título de la virtud de hacer regalos en el Zaratustra, en el que Nietzsche reformula precisamente la famosa cita del Evangelio de Mateo. Mateo había escrito: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que dice Mateo. Y Nietzsche lo reformula, por su parte, de la siguiente manera: el hombre de conocimiento no solo debe poder amar a sus enemigos, sino también odiar a sus amigos. Lo dice en el Zaratustra. Bueno, desde luego es una transvaloración completa de los sentidos de amistad y enemistad, ¿no? Bueno, vamos a la última cuestión, ¿no? La última cuestión que, como os decía, es en relación a la amistad en el contexto más filosófico, ¿no? Yo creo, cómo se relaciona esta noción con ciertas nociones fundamentales del pensamiento luchano. Más allá de la cuestión, podríamos decir, estrictamente ontológica, que supone cierto paralelismo con la voluntad de poder, autoras como mencionaba antes, ¿no?, a Diana Orenke o una autora canadiense que se llama Willow Berkrek, han destacado, luego os hablaré un poco más de ella, han destacado y han trabajado la cuestión de una ética de la amistad, ¿vale? Este es un aspecto también importante que este tema nos va a conducir, ¿no?, como directamente a la última parte, ¿no?, de la sesión, en la que voy a intentar decir 4 cosillas muy rápidas entre la conexión entre la amistad y el amor. Esta expresión de ética de la amistad aparece en un fragmento póstumo del 76, que luego Nietzsche no conserva directamente la expresión cuando lo publica, y dice así. Dice: quienes saben alegrarse con nosotros están por encima y más cerca de nosotros que quienes nos compadecen, ¿vale? Quienes saben alegrarse, vuelve a aparecer la palabra, ¿no? Quienes saben alegrarse con nosotros están por encima y más cerca de nosotros que quienes nos compadecen, ¿no? Y aquí aparece este término importante. La alegría compartida hace al amigo, al que se alegra con nosotros. La compasión al compañero de desgracias, ¿vale? La alegría hace al amigo, la compasión hace al compañero de desgracias. Una ética de la compasión requiere como complemento la ética, y aquí aparece la expresión, aún más elevada de la amistad. Por encima de la ética de la compasión está la ética de la amistad. Diana Orenke ha destacado, ¿no?, que esta ética de la amistad tiene que ser entendida como una forma de vida vinculada a la jovialidad, a la alegría, y que precisamente por ello se distingue de la amistad moralizada, moralizante, ¿no?, de la amistad, como señala el texto, de la amistad de la compasión, ¿vale? Esta ética de la amistad nietzscheana se distingue de la ética de la moralizada de la compasión. Dice, ella explica en su artículo cómo se habría sometido a la amistad a un proceso de moralización, idealizándola desde su sentido antiguo, aristotélico, cuando la pasamos por el filtro del cristianismo y del romanticismo alemán. Cuando pasamos a la amistad griega por ese filtro, nos da esta idealización moralizante y moralizada de la ética de la compasión, ¿no? Más entender la amistad como una ética de la compasión. Bueno, esta alegría, esta jovialidad conecta con nociones como la de sabiduría trágica, amor fati, ¿no? Es decir, la amistad se establece, como decíamos hace un momento, en el contexto básico de una experiencia afirmativa del mundo como devenir. Un mundo que no tiene que ser redimido, ¿vale?, que no necesita de redención
en el que el dolor y el sufrimiento tienen que ser interpretados, como también he mencionado, a partir de una lógica de la vida como crecimiento. Y no hay crecimiento sin dolor. Eso es parte consustancial de la existencia y no debemos, por tanto, renunciar al dolor. Este profundo conocimiento, ¿no? Esta aceptación jovial de este conocimiento, manifestado precisamente en la afirmación del mundo tal como es, querer que el mundo sea así, es la alternativa nietzscheana a la negación cristiana y metafísica del mundo, ¿vale? Del mundo real, del mundo, para llevarnos a un mundo trascendente. En ese sentido, para el cristiano, señala Diana Orenke, la amistad se identifica con la acción no egoísta, ¿vale? Mientras que en la concepción nietzscheana es precisamente la centralidad del individuo, su egoísmo, ¿no? Pero entendido como su potenciación, como una potenciación bien entendida, ¿no? Y dejar de lastrar ya el término egoísta, ¿no? Que es lo que ha hecho el cristianismo, ¿no? Cargarlo de unas connotaciones negativas. Hay un egoísmo bien entendido, que es precisamente de esta centralidad, de la potenciación bien entendida, de la posibilidad del desarrollo personal entendido como crecimiento, y es lo que hace posible precisamente la amistad. Si no es así, no puede haber amistad, ¿vale? Escribe Orenke, Diana Orenke, dice: la alternativa para Nietzsche no está en la negación de los propios intereses, rechazo del ego, sino en enfatizar el lazo con el otro desde la vitalidad. Es por tanto la jovialidad el sentimiento central en la amistad frente a la compasión, ¿vale? Esta jovialidad que tiene que ver con esa sabiduría, con ese aceptar la vida, con ese no aceptar, con resignación, con ese querer, con ese no querer, con ese negarse a redimir de alguna manera la realidad tal cual es, ¿no? Bueno, podríamos decir entonces que la dimensión ética en este sentido no tiene que ver con la moral, sino que precisamente permite superar la moral de la compasión. Esta ética de la amistad permite superar la moral de la compasión, la alegría compartida, ¿no? De la que hablábamos antes, frente a la pena compartida. Lo que convierte precisamente entonces a la amistad en un fenómeno ético es que los amigos nos empujan a superarnos a nosotros mismos y a no estancarnos en una especie de resignación autocomplaciente, ¿vale? Bueno, con esto en mente pasamos entonces a la última cuestión que me gustaría señalar hoy. No sin antes quizás subrayar, ¿no? Una vez más, ¿no? Como he querido mostrar hoy aquí, la importancia que tiene este tema entonces de la amistad en el pensamiento de Nietzsche, precisamente cuando atendemos a la conexión con nociones fundamentales como la de voluntad de poder, como la de sabiduría dionisíaca o como la que vamos a ver ahora, como el tema del agonismo, ¿no? Que está muy vinculado en este caso, como acabamos de ver, vamos a ver ahora con la ética de la amistad. Bueno, paso entonces a la tercera y última parte de la sesión de hoy, muy rápidamente para no saturar más, porque el tema es denso, ¿no? Esta cuestión de la relación de la amistad con el planteamiento agonal de la filosofía nietzscheana es bastante, lo primero que hay que decir es que es bastante recurrente en todos los autores que abordan esta cuestión. Meiner lo ha señalado, Diana Orenke lo ha señalado, Mónica Cranolini lo ha señalado, todos lo mencionan, pero posiblemente la especialista en este tema es sin duda Willow Vercrek. Willow Vercrek, que es esta autora canadiense que os decía, ¿no? Ella tiene un libro que es el único que yo he encontrado entre español e inglés dedicado a la amistad, ¿no? Dedicado a todas estas cuestiones. Tiene un libro, tiene varios artículos dedicados a esta cuestión, todo ello en inglés, no hay nada traducido. Pero bueno, Vercrek, que en un artículo que tiene titulado Nietzsche y la ética agonística de la amistad, destaca precisamente el aspecto terapéutico, ¿no? Que es otra de las nociones importantes del pensamiento nietzscheano, ¿no? La cuestión terapéutica. Ella destaca este aspecto terapéutico de la amistad elevada propuesta por Nietzsche, es decir, una amistad que promueve la superación de uno mismo en interés de la salud, y esto es importante, de la salud individual y de la salud colectiva.
¿vale? En tanto que la amistad es vista desde una ética agonista, o agonal, como prefiráis, como acabamos de ver, y no desde una ética de la compasión, propone una forma de cultivo de una cierta severidad con uno mismo, severidad que hemos visto que quedaba un poco atenuada luego con respecto también a los demás, ¿no? Una cierta severidad con uno mismo en la que la competencia es algo importante. Es decir, en la medida en que la amistad promueve la figura del espíritu libre, rechaza las prácticas que niegan la vida, ¿vale? Rechaza este tipo de prácticas que niegan la vida, y la amistad requiere de algo de enemistad, va a decir Nietzsche, ¿no? Frente al modelo, podríamos decir, de la dialéctica platónico-cristiana, ¿no?, que trataría de eliminar aquellas fuerzas o aquellas pulsiones que se nos oponen, ¿no? Esto es lo que pretende el cristianismo, eliminar, es lo que pretende la metafísica con la noción de verdad, ¿no? Eliminar todo lo que se le opone, ¿no? El modelo de Nietzsche, contrariamente, es el modelo del agón griego, ¿no? El modelo de homérico, si preferís, ¿no?, del agón, ¿no? El modelo dice Bergkreg, el modelo agonal tiene una cualidad, dice, recíproca, el modelo griego, dice, tiene una cualidad recíproca y constructiva, porque funciona a través de un mecanismo cooperativo de lucha, y al hacerlo promueve la co-constitución mutua. Lo repito porque este no os lo he puesto, ¿vale? El agón griego homérico, tiene una cualidad recíproca y constructiva, ¿vale? Esa competición, esa competencia constante, durante el tiempo que se da, tiene una cualidad recíproca y constructiva, porque funciona a través de un mecanismo cooperativo. Fijaos qué manera de referirse a estas cuestiones, ¿no? Tiene un mecanismo cooperativo de lucha, y al hacerlo promueve la co-constitución mutua, ¿no? Lo mencionaba antes Mariano, ¿no?, y muchos de vosotros lo sabéis, ¿no?, que este carácter de co-constitución, de correlacionalidad, como yo lo he llamado, es uno de los temas que más me han interesado a mí, ¿no? La codependencia en el sentido positivo del término dependencia, la codependencia, no en el sentido negativo que veíamos antes, la codependencia yo creo que es uno de los aspectos fundamentales de la noción de poder que maneja Nietzsche, ¿no? Frente a una noción de poder autosuficiente, ¿no?, de la tradición filosófica, frente a esa noción de un poder autosuficiente, yo creo que Nietzsche maneja una noción de poder donde hay una comprensión de una necesidad de lo otro, ¿no? Podríamos decir que frente a la autosuficiencia, la codependencia, el reconocimiento de la necesidad del otro en el propio proceso de desarrollo, el reconocimiento de una vulnerabilidad en el propio poder, ¿no?, la necesidad del poder así entendido, una necesidad del otro que está presente, como retrato de mostrar, en la redefinición nietzscheana de la amistad y de la enemistad, ¿vale? Fijaos, en el aforismo 531 de Humano demasiado humano, que tiene por título La vida del enemigo, dice Nietzsche: quien vive de la lucha con su enemigo está interesado en que permanezca con vida. Obviamente, hay una necesidad de él, de su resistencia. Para yo poder llegar a ser quien soy, necesito al otro enfrente. Lo que dice Nietzsche, el planteamiento de la dialéctica platónico-cristiana lo que trata es de eliminar la resistencia. En el planteamiento nietzscheano nunca está la eliminación de la resistencia, porque eliminar la resistencia, eliminar al otro, implica eliminarme a mí, porque yo soy efecto de la lucha, ¿vale? Soy efecto de la contraposición. Eliminar la contraposición sería nefasto, para mí el primero. Esta autora, Bergkreg, señala este aspecto, ¿no?, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Más allá de la regulación, más allá de la gestión de pulsiones que de alguna manera previene actitudes violentas, ¿no?, por medio de la sublimación, en el agón, en la competición, Nietzsche va a destacar del papel del agón en la antigüedad
que es el marco de las acciones de aquellos que tenían un fuerte vínculo con su comunidad y entre ellos. En realidad, esa competitividad es propia de gente que tiene un fuerte vínculo con su comunidad y entre ellos. Es todo lo contrario al planteamiento cristiano, platónico cristiano, ¿no? Que trataría de eliminar al otro. Aquí hay una necesidad del otro y ese es el fundamento de un vínculo muy importante para la construcción, no solamente de la amistad, sino de la propia comunidad. ¿Vale? Bueno, ya he destacado este papel comunitario, ¿no? La posibilidad de la creación de un espacio propio que se genera en torno a la comunidad, ¿no? Berkrecht, apunta a este carácter comunitario del agón griego, como os digo, más allá de lo que las apariencias podrían indicar, ¿no? Y en defensa de una amistad agonística o agonal y de una ética agonística, ¿no? En la que el enemigo cobra un nuevo significado. Fijaos, y con esto termino, porque es mucho. En Ecce Homo, casi al final de su vida intelectual, Nietzsche escribe: poder ser enemigo. Ser enemigo, quizá esto presupone una naturaleza fuerte. En cualquier caso, es condición que se da en toda naturaleza fuerte. Poder presentar resistencia. Esta tiene necesidad de resistencias. Tiene necesidad de resistencias para ser ella misma. Necesita esas resistencias. Por consiguiente, busca resistencia. El pathos agresivo, qué palabra, no es agresivo en el sentido de violento. El pathos agresivo es inherente a la naturaleza fuerte, con tanto carácter de necesidad como el sentimiento de venganza y de rencor lo son a la débil. ¿Vale? Nietzsche se opone a la amistad que se apoya, y con esto termino, en el escapismo, en las conductas de rebaño, en la compasión, ¿no? Y contrariamente, lo que va a potenciar es una reflexión sobre la amistad por medio de la competencia, por medio de la autocompetición, de la competencia con los otros, ya sean amigos o enemigos. Esas nociones quedan desdibujadas en el planteamiento nietzscheano y con ello Nietzsche pretende combatir definitivamente la inactividad y las esperanzas propias de lo que él llama el último hombre. ¿Vale? Bueno, y por mi parte lo dejo aquí. ¿Vale? Pues muchas gracias. Ya, sí, que es muy molesto, ¿no? Uf, casi me desmayo. Sí, que te daba a ti en la cara, ¿no? Vale. Óscar, muchas gracias porque es una investigación amplísima, profunda y luego muy completa, tremendamente completa. Has tocado, yo he hecho un recuento esta tarde de qué recuerdos tenía yo del tema de la amistad en Nietzsche, que está, como decías, por todas partes, esparcido, y entonces pues he hecho una lista de cosas que me venían a la cabeza y prácticamente las has explicado, las has comentado todas, ¿no? Con la ayuda de todos estos autores, de todas estas estudiosas, sobre todo, en una excelente bibliografía, ¿no? Está muy, muy trabajado el tema, muy estudiado y simplemente, bueno, por ejemplo, me gustaría simplemente comentar esa especie de contraposición entre el tema de la soledad, que es importantísimo en Nietzsche. En Aurora nos dice que el problema de la educación es que a nadie le enseña a soportar la soledad y que la soledad es el camino para llegar a uno mismo, a llegar a ser lo que somos, que es un poco la meta del desarrollo humano. Pero luego esta soledad y esta necesidad de soledad para llegar a ser el que se es y para llegar a ser creativo,
que es otra cuestión muy importante, no tiene nada que oponerse o no tiene que contradecirse para nada con la importancia de la amistad, porque recuerdo un pasaje, yo no sé si es del Zaratustra, en el que, sí, es del Zaratustra, en el que Nietzsche dice que el diálogo entre el yo y el mí, diríamos en español, ese diálogo del que hablaba Platón del alma consigo misma, que sería el pensamiento, amenaza muchas veces con irse al fondo, ¿no? Amenaza muchas veces con colapsar o con colapsarse. Y para eso está el amigo, porque el amigo es como ese corcho que impide que el diálogo del yo, entre el yo y el mí, o el diálogo del alma consigo misma, se autodestruya. El alma no puede durante mucho tiempo dialogar consigo misma, necesita del otro, ¿no? Y del otro que es el amigo, no de un otro cualquiera. Esto es una cosa muy, muy interesante, ¿no? La complementariedad entre soledad y amistad. Ha subrayado perfectamente la idea de que la forma de la comunidad nietzscheana en realidad es esa pequeña comunidad que es la amistad, con el precedente de Epicuro, evidentemente, con esa especie de jardín de amigos que se reunieron en Sorrento, que es una comunidad de amigos educativa, formativa, competitiva y bueno, eso lo has, en tu exposición nos has ilustrado sobre ese asunto magníficamente, ¿no? Es muy importante esta cosa que nos choca, ¿no? De que los amigos se hacen y se mantienen compartiendo la alegría. Compartiendo penas, pues claro, no se va a casi ningún sitio. Y bueno, pues en fin, esto nos suena un poco duro, ¿no? Porque tenemos esa idea de sentido común de que los amigos se prueban cuando tenemos grandes pesares, y Nietzsche, en cambio, con esa jovialidad, esa alabanza de la alegría, digamos que expulsa la pena, expulsa el dolor del ámbito de la amistad, aunque claro, el dolor sea un ingrediente absolutamente necesario de la vida, del crecimiento y de la alegría también, ¿no? Luego también ha subrayado un tema que se relaciona con el psicoanálisis. Hace poco lo leí en un psicoanalista. Se relaciona con Deleuze. Lo ha subrayado, me parece que dijiste, yo no sé si Mónica Cragnolini, el asunto de que la amistad tiene que ver con lo que un psicoanalista llamaría el inconsciente, el sistema inconsciente. Es decir, en el cruce, en los cruces, en los encuentros entre seres humanos, cuando resultan en amistades o cuando resultan en enemistades, eso no depende casi en absoluto de la conciencia. La conciencia lingüística no tiene muy poco que decir ahí. Entonces, es lo que Nietzsche dice, esa inteligencia más amplia de las pulsiones, de la voluntad de poder, que es en su mayor parte inconsciente. Entonces, esto yo lo leí hace muy poco en un psicoanalista que decía que, bueno, el que dicta de quién nos hacemos amigos y de los encuentros que tenemos, de los cruces diarios, no es la conciencia. Por eso, a mí eso de seguir una especie de reglas para desechar candidatos a amigos y amigas, pues es un poco artificioso, ¿no? Porque en realidad son lo que se llamaban las filias y las fobias. De repente alguien te cae muy bien y la cosa es mutua y eso puede continuar mucho tiempo, o alguien te cae que no lo puede soportar. Y no se sabe muy bien por qué. Igual se podría saber, pero Nietzsche en esto también insiste mucho. Bueno, lo único que quiero decir, y es un poco la pregunta que te hago, la única, porque desde luego de este tema sabes mucho más que yo, la única pregunta que te hago es que, partiendo del modelo griego, que para Nietzsche es fundamental en todos los temas, en detrimento del modelo cristiano moderno, que para Nietzsche es
tratado peyorativamente casi siempre en todos los temas. Los griegos, Aristóteles, Epicuro, Séneca, pusieron la amistad por encima del amor, invariablemente, por encima del amor sexual. En cambio, en la modernidad, después de que el cristianismo diera veneno al Eros para matarlo, pero el Eros se salvó, el sexo se salvó gracias a la sublimación en amor, que así sí que pudo entrar en el mundo cristiano, el sexo, y en la época moderna ha mitificado el amor, la relación amorosa entre los sexos, en detrimento de la amistad, invirtiendo la jerarquía griega. En este sentido, hay unas reflexiones de Nietzsche, unos apuntes muy interesantes de la relación entre amistad y amor, el amor sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando dice algo muy interesante, que los matrimonios, los que tienen éxito, porque Nietzsche hablaba muy bien del matrimonio muchas veces, ¿no? El jardín del matrimonio. Tienes tu derecho, tú te quieres casar, pero tienes derecho al jardín del matrimonio. Has dominado tus pasiones, te conoces a ti mismo, tienes derecho a casarte, porque si no, no te cases. El matrimonio que dura, el matrimonio con éxito, para Nietzsche, es el que se da entre personas que tienen talento para la amistad. Es decir, la amistad es la relación básica que permite la salud de todas las demás relaciones humanas. Por ejemplo, el amor y cualquier otro tipo de relación, ¿no? Eso es algo tremendamente interesante. O cuando Nietzsche dice, de una manera bastante repelente, que la mujer todavía no está preparada para la amistad. Subrayo lo de todavía no, porque es enigmático. La mujer no es que no esté preparada para la amistad, que es un tópico. Las mujeres nunca, casi nunca son amigas. Bueno, esto se lo oía decir a un intelectual conocido hace unos meses, lo decía todo serio. La mujer no está versada en la amistad real. Nietzsche añade a este tópico, todavía no, que es un enigma. Yo de esto no digo nada porque no tengo ni idea, pero este tema de la relación entre amistad y amor sexual es un tema muy interesante también en Nietzsche y es un poco lo que te quería aportar a esta cuestión de la amistad que sin duda la has tratado con una amplitud y una totalización tremenda, ¿no? Y bueno, nada más, ¿no? Nada más. La verdad es que no voy a poder decir mucho más de lo que has dicho tú, que ya con tu comentario y con tu pregunta has aclarado bastantes cosas, ¿no? O sea, en realidad lo que más me costó, una de las cosas que más me ha costado ha sido ir manteniéndome pegado al tema de la amistad, ¿no? Y no tratar la cuestión del amor, no tratar de... Es verdad lo que dices tú, ese texto que tiene Nietzsche, ¿no? El que dice que el mejor matrimonio es en el que prima no el amor entendido tradicionalmente, sino los amigos, en este sentido, en el que él está diciendo. Si un matrimonio llega a tener amistad en este sentido, para él es el matrimonio perfecto, ¿no? Como te digo, he intentado mucho esquivar, ¿no?, todas las cuestiones que tenían que ver con el amor y tal, porque entre otras cosas, y claro, esta es la primera sesión de un curso entero que vamos a dedicar a un montón de gente que va a venir a hablar sobre estas cuestiones y no iba a pisarles el tema, ¿no? Por ejemplo, Laura Rodríguez va a hablar de lo que decías tú, ¿no? De las comunidades, claro, sí. De las comunidades que Nietzsche se plantea en un determinado momento, ciertas comunidades de conocimiento, cuando abandona la universidad, se va a vivir a Sorrento, ¿no?, con Malvida, invitado allí por Malvida, con algún estudiante y no recuerdo con quién más, y entonces empiezan a planificar, ¿no?, estas especies de monasterios, ¿no? No recuerdo muy bien cuál es la expresión que utiliza, ¿no?, para referirse a estas comunidades de conocimiento, ¿no?, porque está completamente exultante de alegría al ver que allí en Sorrento, en una villa, con sus amigos, leyendo todo el día y disfrutando de la primavera, pues ha encontrado la amistad. A ver quién no, claro. Obviamente. Yo estuve en esa sí, sí, lo sé. Entonces, obviamente, claro, cualquiera no estaría allí exultante y querría perpetuar eso, obviamente, claro, ¿no? Pues bueno, esa cuestión la tratará Laura Rodríguez Samperio.
y Laura Rodríguez Frías hablará precisamente de la cuestión Todavía no, está preparada. No, pero es verdad que ese tema, por ejemplo, Berkeley lo trata, ¿no? La cuestión de la amistad, y yo por curiosidad, de la amistad de las mujeres. Y es muy significativo ese texto y ese todavía. Yo creo que la clave está en ese todavía, porque entiendo que lo que permite es una lectura de Nietzsche precisamente en términos de que la mujer es un sujeto construido históricamente. Ah, no, claro. Y al ser un sujeto construido y no por naturaleza, es esa construcción, ¿no?, en la que impide precisamente que la mujer pueda, porque se le ha negado la posibilidad de tener este tipo de relaciones, porque es un sujeto construido y no es un sujeto por naturaleza. Si fuera por naturaleza no habría nada que decir, no habría nada que hablar y no habría añadido ese todavía, ¿no? Está muy bien ese texto, no lo tengo aquí, no lo recuerdo de memoria, y Willow Berkeley ha tratado esa cuestión. En su libro le dedica un capítulo entero a esta cuestión y es una reconocidísima feminista, o sea que creo que es interesante leerlo, ¿no? Yo no lo he hecho, no me ha dado tiempo, pero lo haré, ¿no? Porque me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Y lo haré para la sesión de Laura Rodríguez Frías, que hablará de ese tema, ¿no? De por qué la mujer, ¿no? Pero ¿qué es la mujer? No es un sujeto natural y no es por naturaleza por lo que esté en ese momento imposibilitada de tener amistad, sino que al ser un sujeto construido se le ha construido de tal manera que se le ha negado la posibilidad de tener amigos en este sentido, ¿no? Y eso es modificable, eso se puede modificar. Entiendo que los tiros van por ahí, parece que la cosa puede ir por ahí. Eso es interesante porque además proyecta la construcción de la comunidad de las mujeres también de una determinada manera, ¿no? Cómo se construye comunidad y el hecho de que Berkeley trate ese tema, ¿no? Siendo ya una feminista, lo hace muy interesante, pero bueno, eso lo veremos con las Lauras, con el Stoker, respectivamente. Bueno, han llegado alguna, por lo menos una, yo creo que una o dos, o una. Ha llegado una pregunta online por, yo no sé, esto es Twitter o lo que será, pero bueno, me la ha mandado Laura Samperio a mi móvil. Héctor Fabio García Libreros te pregunta, a propósito de la muerte de Dios y la construcción de la subjetividad en la era postmetafísica, ¿Nietzsche logra hacer un giro metafísico? Es decir, ¿hay una metafísica en la voluntad de poder? Es el viejo tema. Yo creo que es el viejo tema, ¿no? De la interpretación heideggeriana, claro, de Nietzsche, donde la voluntad de poder sería expresión metafísica, sería una expresión metafísica todavía, un principio, un fundamento sustantivo de la realidad, ¿no? Que sería el intento heideggeriano de que Nietzsche en realidad no fuera el primer postmetafísico, sino que en realidad fuera él, ¿no? El primer postmetafísico y no Nietzsche, ¿no? Y de quitarle, bueno, pues entonces hace una interpretación de Nietzsche en términos de que la voluntad de poder puede ser leída metafísicamente. Yo creo que eso hoy en día no lo acepta casi nadie, ¿no? Yo creo que no, la interpretación heideggeriana de Nietzsche tiene otras virtudes, pero esa en particular yo creo que hoy en día no se acepta, ¿no? Yo creo que no hay una metafísica en el caso de Nietzsche, hay una sustitución de la noción de fundamento, de la noción de principio por relaciones, precisamente como hemos visto aquí, ¿no? El eje fundamental del discurso nietzscheano es la relación, es la guerra, son las relaciones, la amistad, es ahí donde se constituye la subjetividad, ¿no? Bueno, y luego la voluntad de poder Nietzsche la presenta como una hipótesis, como una interpretación. Como una interpretación que, bueno, él defiende y que puede, pero es autoconsciente de sí misma como interpretación, no como reconocimiento de una realidad. Una explicación de la realidad ni nada parecido como pretendería la metafísica, claro. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que no. El mismo Héctor te pregunta, en la época postmetafísica, ¿qué es la amistad y el amor? Pues hombre, lo que siempre ha sido, básicamente, me parece aquí. Bueno, pues esto que he tratado de contar durante no sé cuánto he estado hablando, ¿no? Eso precisamente, ¿no? Esa amistad en el sentido de nietzscheano, que es una amistad que no se sustenta sobre una ética de la compasión,
ni sobre una renuncia del devenir, sino sobre la aceptación de la construcción permanente de relaciones en términos de fuerzas y de pulsiones, ¿no? que se constituyen y que constantemente están cambiando. Eso es antimetafísico y, bueno, como trata de explicar pues, a lo largo de este rato, pues ahí se construiría, en esos términos se construiría la amistad, ¿no? En ese constante flujo y en esa constante necesidad de no asentarse, ¿no? Como decía el texto de Mónica Cranolini, de no asentarse en relaciones ya consolidadas, excesivamente estables, sino mantenerse siempre en esa especie de entre lo sólido y lo líquido, ¿no? Que es lo gaseoso, ¿no? Entre lo que está lo suficientemente estable, pero no anquilosado ya ahí, no excesivamente fijo, ¿no? Mantener esa fluidez que permite el cambio y que permite el devenir, pero que al mismo tiempo también permite la construcción de ciertas instancias. A mi juicio, la dificultad de la pregunta de Héctor sube mucho de tono cuando pasamos a, en la época posmetafísica, ¿qué es el amor? Eso ya... Pues hombre, yo no lo sé. No tengo ni idea. No sé si... No es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Ya para otro día. Cuando hable de Laura del amor ya. Bueno, no lo digo de broma. No, yo tampoco. Yo no lo digo pero de broma. No podemos agotar todo. Y que es una pregunta tremenda, ¿no? Sí. En fin. Sí, es buena pregunta. Sí. Bueno, de momento está esto de Héctor. Si hay algo más, sí. Yo no me voy a meter en el tema de la mujer porque no es lo que me hemos venido a tratar hoy, pero sí, la línea de Oscar me parece muy acertada. El tema de que todavía la mujer no sabe trabajar una amistad tiene que ver con un aforismo que él menciona más allá del bien y del mal, y nos dice que el ser humano más perfecto es una mujer y no es un hombre. Eso es muy relevante realmente, ¿no? Contra todas estas interpretaciones del bicho misógino. El ser humano más perfecto es una mujer y no es un hombre. Lo que es más raro, y le faltan siglos de educación. Eso nos dice Nietzsche. Así que bueno, está en proceso, ¿no? El tema de la mujer y de alcanzar, ¿no? De autopotenciarse, de alcanzar esa línea. Pero yo tenía otra pregunta. Muchas gracias por la conferencia de Oscar, me ha encantado. La verdad es que es una investigación muy completa y muy profunda y muy interesante. Entonces, bueno, yo me he quedado pensando en lo que decías o en el aforismo que has mencionado de humano demasiado humano en 376, en el que Nietzsche nos está diciendo que no se puede decir todo en la amistad, ¿no? No se puede decir todo. Y me he acordado de que él le envidia mucho a Epicuro su jardín, ¿no? Se le envidia mucho. Encuentra que es algo fantástico que él no ha podido construir. Luego también me he acordado de que nos dice que para no sentirse tan solo, cuando en su juventud, sobre todo, ha tenido que recurrir a las figuras, por ejemplo, de Schopenhauer y de Wagner, para sentirse acompañado, para sentir que tenía afinidad con alguien, aunque luego en realidad no lo ha podido sostener y ha tenido que romper, ¿no? Esos vínculos. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto podríamos decir que él mismo no ha podido cumplir, ¿no? Con lo que nos está diciendo el humano demasiado humano? Es decir, ¿hasta qué punto él no ha podido dejar de decirlo todo y ha roto por tanto ese equilibrio, ¿no? De la amistad, siendo brutalmente honesto? Y también habría que preguntarse si luego se resiente de haber hecho eso. Y en ese sentido me acordaba también de lo que dice Lu, que Lu le admira mucho durante toda su vida, ¿no? Que luego rompan su amistad. Y dice que ella considera que Nietzsche le está pidiendo a sus lectores que se conviertan en una especie de superhéroes, ¿no? El término superhéroes, que nos recuerda a superhombres, claro. Y quizá no solo se lo pide a los lectores, sino que también se lo esté pidiendo con sus amigos. Y sea una petición que al final sea, pues, excesivamente exigente, ¿no? Y quizás eso es lo que le lleva a romper, ¿no? O a transformar muchas de esas amistades en enemistades, ¿no? Y mi pregunta es si, hasta qué punto podríamos decir que él no ha logrado mantener ese equilibrio y se ha pasado de exigente o ha sido brutalmente honesto en la amistad. Pues muy probablemente, claro, ¿no? Claro, es que es difícil, ¿no? Es muy difícil, claro, llevar esta teoría ahora al terreno personal de la vida de Nietzsche, pues lo iremos viendo a lo largo del curso, porque claro, van a aparecer muchos de los amigos de Nietzsche, bueno, todos o muchos de los amigos de Nietzsche van a ir apareciendo este curso y iremos viendo, ¿no? Poco a poco, esta era una cuestión como más general, pero habrá que ir viendo hasta qué punto
se relaciona y es verdad, tiene diferentes relaciones. Con Burkhardt no tiene la misma relación que con Offerbeck o con Deussen o con Koselleck, ¿no? Al que, bueno, tampoco, a pesar de que le ayuda mucho, tampoco le tiene como un igual, ¿no? Le trata como un secretario prácticamente, ¿no? Y no tiene la misma relación. Claro, una cosa es la teoría, podemos decir, y luego, claro, llevarlo a la práctica, obviamente. Y lo que dices tú de Schopenhauer y de Wagner, que los ha tratado como si fueran amigos, porque en un determinado... Es exactamente lo mismo que está diciendo en el prólogo de Humano demasiado humano, ¿no? De necesito crear los espíritus libres para encontrar iguales. Sé que no lo son, nunca han existido. Es verdad que tiene ese nivel de exigencia, ¿no? Que luego él mismo no cumple. Sí, no puedo responder más categóricamente que sí, que entiendo lo que dices, que es una pregunta complicada, ¿no? Y sobre todo por lo que dice Mariano también, ¿no? Nietzsche se mueve constantemente entre... yo di una charla sobre la soledad en Nietzsche, ¿no? La última creo que fue el curso pasado, creo que fue, o la primera, no me acuerdo si fue la primera o la última, bueno, da igual. Yo di una charla sobre la soledad en Nietzsche y ahora he dado una sobre la amistad, ¿no? Y es muy difícil porque se mueven unos términos y aquí yo creo que a mí esta me ha aclarado mucho, ¿eh? Preparar esta me ha aclarado esa necesidad de soledad, pero no estar solo no es estar uno solo, es estar sin malas compañías, entre iguales. Eso es muy parecido a estar solo. Es mejor estar... ese tipo de soledad que te permite estar tú mismo trabajando en tus cosas, pensando en tus cosas, pero con otros que también se dedican a esa sintonía, en realidad es mejor que la soledad, ¿no? Entonces, cuidado con el término soledad, porque Nietzsche siempre la reivindica ciertos momentos de soledad, pero existencialmente no estar solo, que eso es lo que yo distinguiría, ¿no? Entre este solo existencial, que él se queja mucho, no encuentro iguales. Spinoza ha encontrado un igual, no sé qué, no sé, todo, Schopenhauer ha encontrado otro, los espíritus no sé qué, me los he inventado, ¿no? Esa empatía con gente que vea las cosas igual que él, y otra cosa es la soledad de estar solo, trabajando en Génova, donde se haya ido, para estar en Sils María y trabajando tranquilamente, ¿no? Trabajando y en soledad, de verdad, ¿no? Hay que distinguir entre esos dos niveles, pero son demasiados los elementos que entran en juego cuando hablamos de la amistad y de la enemistad. Demasiadas transvaloraciones, demasiados cambios de significado de lo que es con respecto a lo que entendemos. Cuesta, al principio a mí me costaba, ¿no? Estas afirmaciones tan ¿no? Los amigos, sí, no tienen que ayudarte, no sé qué, la compasión, no sé qué, y tú, hombre, te replanteas tus propias amistades y dices, bueno, lo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? Con mis amigos, ¿no? Claro, obviamente no tienes que mantener, ¿no? Pero vas entendiendo, ¿no? Lo vas entendiendo poco a poco y vas entendiendo lo que quiere decir, que como siempre en Nietzsche es muy, muy sutil, ¿no? Muy que te abre ahí una posibilidad de pensar las cosas de otra manera, ¿no? Se trata de aceptarlo completamente, pero sí, no sé. Bueno, han llegado otras dos cosas. Me voy a saltar un poco el orden en el que han llegado, porque Germán Cano aclara muy bien, a mi juicio, esa pregunta anterior de qué es en la época postmetafísica o después de la metafísica, qué es el amor. Entonces, Germán Cano responde de una manera contundente. First dates. Eso es la postmetafísica del amor. No sé si, yo es que no sé lo que es First Dates, pero debe ser... programa de la tele. No es lo del Tinder, no es, ¿no? No, es un programa en la eso tele es otra cosa. de hacer pareja. ¿Lo del Tinder es amor? No. Eso sí que no sé lo que es. Es una cosa que creo que hay ahora, que no tienes que ir a los pubs ni nada. Bueno, luego Diana Cristina Loaiza pregunta: para construirnos y existir necesitamos al otro. Entonces, si quiero eliminar una parte de mi yo, ¿habrá que erradicar al otro que alimenta esa parte de mi persona? Pues sí. Sí. O sea, sí. Para construirnos y existir necesitamos del otro. Entonces, si quiero eliminar una parte de mi yo, claro, habrá que erradicar al otro que alimenta esa parte de mi persona.
bueno, erradicarlo psíquicamente, claro. Sí. Y lo que Nietzsche diría sería, yo creo, ¿no? Lo que Nietzsche diría es una frase muy... Pero bueno, lo que yo diría sería que en realidad no tienes por qué eliminar esa parte de ti, sino que lo que tienes que hacer es gestionarla de otra manera, ¿no? Gestionarla, si la quieres eliminar es porque no la estás gestionando bien, ¿no? Eso tiene que ver con el agónico, lo que decíamos antes, ¿no? En el planteamiento agonal no hay un intento de eliminar las fuerzas, sino que cada cierto tiempo se organiza una competición que permite sublimar la violencia, que permite sublimar las pulsiones que son más negativas, tratarlas de otra manera, gestionarlas, yo creo que sería gestionarlas de otra manera. Bueno, pues gestiona a esa persona y esa parte de ti de otra manera. Haz, como en una expresión que es muy querida de Germán Cano precisamente, haz de necesidad virtud, ¿no? Eso yo creo que la transvaloración tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer también de necesidad virtud, con transformar precisamente ciertas cosas dándoles otro sentido y convirtiendo lo negativo, no eliminándolo, sino convirtiéndolo en algo positivo para tu vida, afirmativo. Muy bien, entonces ahora abrimos un turno de preguntas a las personas que están presencialmente. Sí. Gracias. Son muchas cosas, obviamente, las que nos has dejado sobre la mesa. Afortunadamente, bueno, siendo la primera sesión, pues es obviamente esperando que algunas de ellas vayan resultando menos oscuras, ¿no? Porque bueno, yo no sé si habrá sido también una percepción solo mía o alguien más la comparte, pero uno se queda con la impresión, después de escucharte y de lo que has expuesto, que la amistad y la enemistad son casi lo mismo. O sea, que no es que sean lo mismo, pero me parece que son términos intercambiables, con lo cual pues a uno le queda dando vueltas la cabeza diciendo pues es que mi enemigo es mi amigo a la vez y como siempre pasa en Nietzsche, ¿no? Que el dolor es placer y el placer es dolor, y entonces lo que decías en tu intervención anterior, esto de la transvaloración de los valores y todo eso, o sea que con Nietzsche hay que andarse con mucho cuidado cuando se intenta comprender. Creo que es sumamente difícil, ¿no? Sobre todo porque, como decías también, uno lo traslada a su ámbito cotidiano. Dices, pues ya estoy equivocándome, porque yo a mi amigo, pues cuando se siente mal voy y le hago compañía, porque yo creo que en eso consiste la amistad, estar en las buenas y en las malas. Y este señor, Nietzsche, me dice que no hay que tenerle compasión a sus amigos, ¿no? Que solamente en la jovialidad, que también es un término que quiere decir, como que siempre nos trasladamos a nuestra vida y decimos, pues jovial es cuando uno está contento. Pero que no es exactamente, creo que como evidentemente ya lo hablaste mucho mejor que nadie, es eso. Entonces, siempre trasladar a Nietzsche a nuestras vidas es necesario y al mismo tiempo sumamente difícil y complejo, porque nunca empatamos con lo que él dice, porque él mismo tampoco llevó a cabo su existencia concreta y fáctica como lo escribió. Por eso lo de la biografía filosófica es tan interesante. Yo creo que de pocas personalidades filosóficas tenemos tanto testimonio de sus amigos y de su vida íntima como de Nietzsche, porque realmente también ahí creo que hay mucha filosofía. En fin, que solamente era una intervención para manifestar esto, ¿no? Que estoy muy entusiasmado pues con el curso, con las charlas que vienen, y que espero que podamos entender un poco esta contradicción permanente en la que Nietzsche nos sumerge cuando nos acercamos a él, que yo creo que sería una buena advertencia al lector, por decirlo así, que se acerca a Nietzsche, porque es decir, pues aquí lo que abundan son contradicciones, son transvaloraciones, y digámoslo así, el método es antitético, ¿no? Constante y permanentemente, ¿no? Es como lo Apolo Dionisios, placer, dolor, enemistad, amistad, salud, enfermedad, ¿no? En la Gaia Ciencia es muy claro cómo todo esto se ve tan mezclado que hay que tener verdaderamente una mirada tan fina para identificar los matices, que bueno, eso. Y luego, por otro lado, creo que también sería sano, bueno, a mí me ha servido no
no ver a Nietzsche como una guía de vida. Es decir, no es que, porque siempre me dice que no hay que tenerle compasión a los amigos, entonces lo voy a poner a todos. No creo que sea tampoco el caso, ¿no? Siempre es como, me parece a mí, pues intentar dialogar con él. Ya ves, con la cita que empieza la cita, la biografía de Safransky, ¿no? La de Nietzsche que dice, con los que están de acuerdo conmigo, pues yo como que sospecho de esas personas, ¿no? Más bien me siento más afín con aquellos que me ven a mí como una planta exótica, algo así, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, esa era la intervención y muchas gracias. Gracias a ti y no puedo estar más de acuerdo. A mí me generó la misma sensación, ¿no? De decir, bueno, no, yo creo que a Nietzsche también en ciertos momentos no hay que tomárselo demasiado en serio, ¿no? O sea, es muy bueno. Claro. Y te hace reflexionar y te hace darte cuenta y te ofrece otra perspectiva y te remueve los cimientos de las cosas. Pero bueno, más allá de eso, tampoco... Hay otro tipo de relación que además aparece mucho en el Zaratustra y que tampoco se puede tocar, que es la de discípulo-maestro. Como trata Zaratustra a los discípulos a lo largo de, ¿no? Y cuál es su relación con los discípulos y que no les sigan y que... Bueno, pues es que claro, son las relaciones humanas, pero yo creo que lo importante es ver cómo las relaciones... Dentro de las relaciones, o sea, que las relaciones son importantes en la construcción de la subjetividad, que son importantes, que conectan muy bien con el pensamiento nietzscheano y que dentro de las posibles relaciones, el matrimonio, el amor, la amistad es posiblemente la más importante para Nietzsche. Lo ha sido ya para la tradición alemana, ¿no? Hegel, han leído, ¿no? Y han trabajado sobre esta... no sabe el nombre de otro, han trabajado sobre esta cuestión de la amistad. Es un tema muy recurrente dentro de la filosofía alemana, ¿no? Es un tema bastante recurrente y dentro de la filosofía en general. Pero bueno, es verdad que simplemente que la posición nietzscheana es verdad que desconcierta y eso es lo mejor que se puede decir de ella. Yo creo, y siempre de los textos de Nietzsche que nos estimulan a pensar, ¿no? Bueno, yo pienso que la pregunta o la intervención no sé tu nombre, pero Ricardo, hay que agradecerla pero yo diría, es que eso no es, o sea, Germán Cano el otro día dijo, no son contradicciones. Bueno, como se las quiera llamar, yo lo llamo a esto la lógica dionisíaca. Tiene que ver con la transvaloración y efectivamente en todo está esta oposición, este vaivén de posiciones, este juego, porque eso es la vida. No porque Nietzsche sea así, es que él piensa que él la vida la reconoce así, a partir de la idea que se expone en Heráclito, de que Dionisos y Hades son el mismo Dios, la vida y la muerte es el mismo Dios. Vivir es irse muriendo y tal, pues bueno, en la entremezcla de vida y muerte, mientras vivimos, hay una mezcla de vida y muerte en todo, que es lo que define la filosofía trágica, la ambigüedad, vida-muerte, y eso se conecta con todo, amistad, enemistad, en el amor hay odio, en la amistad hay enemistad, y es que esa es la vida. No es que a Nietzsche le dé por ahí, que soy, bueno, es que una cosa y la otra y la junto. No, es que la intuición trágica de la existencia es eso. Es eso. Entonces eso no es que sea una cosa que hay que tener, no, es que es la esencia de Nietzsche, a mi modo de ver, ¿eh? Tampoco quiero ser contundente, porque con Nietzsche nunca hay que serlo, es verdad. Nietzsche es el maestro del matiz, hay que matizar, hay que tal, pero este vaivén de opuestos no es una peculiaridad de él, es que él descubre la intuición dionisíaca del mundo, o como dice Sánchez Meca, la experiencia dionisíaca del mundo. Y esa es la experiencia dionisíaca del mundo. Vida y muerte están mezcladas en todo. Y de ahí, pues ya está, lo tenemos todo, ¿no? Bueno, hay otra pregunta, Germán. Perdona, había alguna palabra en la sala, creo. Perdona, se me había olvidado. Preguntar hasta qué punto se relaciona la forma de relacionarse, todo lo que él explica, solo con el ámbito académico, o se puede extrapolar realmente si son experiencias personales, digamos, fuera ajenas al ámbito académico, como para poder extrapolar a todas las relaciones. O solo en lo académico, es lo que les pregunto. Solo pueden hacer dentro de la vida académica. Yo creo que en el caso de Nietzsche todo está basado en su propia experiencia. O sea, Nietzsche es un filósofo que Nietzsche, en su caso,
o sea, Nietzsche casi todo lo que cuenta en la teoría lo ha experimentado, o sea, es porque lo vive así. Yo creo que él, sí, no es solamente una cuestión de la vida académica, ni es solamente teorías que está poniendo, ¿no? Sus libros van más allá de la teoría, ¿no? En realidad tratan de, no de ser una guía en ese sentido, ni debemos de leerlos como una guía, pero sí que piensa que su experiencia puede estimular la del pensamiento en otros. Entonces yo creo que sí que su propia experiencia está ahí puesta. Sí, y irá saliendo, ¿no? Irá saliendo un poco a lo largo del curso, ¿no? A lo largo de las sesiones, vamos, quiero decir, ¿no? Que irá saliendo cuál era su relación con otras personas. Bueno, Germán Cano te da las gracias por la fantástica charla y luego nuestro compañero Carlos Sancho dice, quizá ya desde París, eso lo ignoro, No dice, creo. una gran conferencia, Óscar. Me quedo con la duda de si Nietzsche ha planteado en algún momento una genealogía de la amistad, sacando sus sentidos en función del medio histórico, cultural, etcétera. Y continúa diciendo, como aclarando lo que te ha preguntado, dice, entiendo que en la Alemania del 19 la amistad tiene una función formativa, como hueso de sepia y piedra de toque, pero en otros momentos más belicosos la amistad cobra otros sentidos. Pues estaría muy bien que Carlos estuviera aquí para explicar estas alusiones al hueso de sepia. Al hueso de sepia es que eso es realmente turbio. Lo del hueso de sepia. Seguro que tiene una buena explicación, ¿eh? Porque conociendo a Carlos, seguro que la tiene. Pero bueno, no una genealogía. La verdad que la pregunta es buena, ¿eh? No sabría que... No sé, no lo sé. no sabría qué decirte, Carlos. La verdad no sé, tendríamos que pensar bien, no exactamente si hay una genealogía de la amistad en los términos de... ¿tú qué dirías? Bueno, parecido a lo que hizo Stendhal con el amor, ¿no? Estudiando el amor, clasificando las formas de amor, también en función de la cultura y de la historia. Si Nietzsche ha hecho algo parecido a lo que hizo Stendhal con el amor en relación con la amistad. Bueno, no sé, siempre se puede, lo que has dicho de los griegos, ¿no? De la valoración, de la hipervaloración de la amistad en Aristóteles, en Epicuro, luego el cristianismo con la amistad moralizante, ¿no? Sí. Entroncando con Platón, la amistad que dice Orenque, ¿no? Aurenque. Dice esa amistad moralizante de la compasión, de la pena que une a los amigos, y luego llegar también al romanticismo. Y, en fin, hay una cierta... Yo creo que yo le diría a Carlos, no sé, Óscar, porque tú sabes mucho más que yo del tema de la amistad, yo le diría que como casi siempre, se podría reconstruir una genealogía de la amistad en términos nietzschianos, ¿no? Pero eso sería el resultado de una investigación. Yo tampoco lo veo como algo explícito, ¿no? Yo diría eso. Yo en realidad en los textos que he manejado más o menos no encuentro ese tipo de investigación. Seguro que Nietzsche estaría y la propondría y estaría muy interesado, pues igual que hace una genealogía de la moral, en hacer una genealogía de la amistad, como de todos los productos culturales, porque lo que dice la genealogía de la moral, una vez dicho esto, ahora hay que hacer esto en todos los ámbitos. Entonces le interesaría mucho. ¿Que él la haga? Yo creo que no. Yo creo que yo no, por lo menos los textos que yo más o menos he ido leyendo y más o menos he ido manejando, no hay tantas, más allá de las que ha señalado Mariano, que las ha señalado muy bien, ¿no? Los griegos, cómo esto pasa, y luego al cristianismo, pero más allá de esos comentarios no hay una verdadera investigación genealógica en ese sentido, en sentido estricto, ¿no? Yo creo que hay otros temas en Nietzsche que están mucho más trabajados en ese sentido. Yo creo que el tema de la amistad no llega a hacer una investigación genealógica, pero sí que apunta, ¿no? Apunta buenas ideas para poder hacerla, y él hace un
lleva esa investigación a un cierto nivel. La puedes reconstruir, como dice Mariano, la puedes reconstruir tú más o menos, pero no, explícitamente, desde luego no. Yo creo que no. Sí. Diría eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, si Laura no tienes más cosas. ¿El qué? ¿Qué Carlos? Carlos Sancho. Ah, bueno, no, pero él si lo hace por texto es casi mejor. Habla, Carlos. No. Oye, el micro, Pero como que hable, que hable. ¿Cómo que hable? Pero habla Carlos. Ah, vale, que no te oye a ti. Habla Carlos, que no te. Hola, ¿se me escucha? Ah, sí, ahora ya. Sí, sí, te oímos. Carlos, Caray. habla. No, es que Laura me acaba de informar. Laura me acaba de informar hace 5 minutos de que se puede intervenir. De hecho, me ha ofrecido. Le he dicho, ¿me escuchas? Sí, 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 se te oye, Carlos. Te está oyendo todo el mundo, ¿eh? Carlos, ¿nos oyes? Creo que me estáis oyendo unos 10 segundos después. Bueno, pero eso no. Sí, vale, pero te oímos. Pero que diga algo. Se ha ido. Bueno, Nada, déjalo. Si quiere que escriba, si quiere preguntar algo más, quería explicar un poco más detalladamente su pregunta o su intervención por escrito. Y bueno, yo creo que si no hay más preguntas, cerramos aquí la inauguración con la excelente conferencia del profesor Quejido, al que damos las gracias otra vez y a ver si nos bebemos lo que han puesto ahí. Muchas gracias. Gracias. De nuevo reiterar nuestro agradecimiento al Goethe Institut.